Hola, bienvenidos a Rincón Audiovisual, un espacio dedicado al aprendizaje sobre cine y artes vinculadas a la imagen y el sonido. Hoy les traemos una herramienta muy interesante para la creación audiovisual y que puede servir tanto para cine como para publicidad, programas de televisión, ficciones, entre otros. El storyboard. También vamos a hablar con Jere Pantanali, un realizador audiovisual pampeano. Nos va a contar sobre su recorrido, su visión sobre el storyboard y hacia el final del programa nos va a recomendar una película. Por último, vamos a proponer la actividad de esta semana, que es que hagan su propio storyboard. Les recomendamos que tengan un lápiz y papel a mano, que de manera muy sencilla les vamos a mostrar cómo hacerlo. Así que quédense que este programa recién empieza. Como dijimos recién, hoy vamos a hablar sobre una herramienta muy útil en el rubro audiovisual, el storyboard. Si vieron una alguna vez, seguramente podrán notar que es muy similar al boceto de una historieta. Una de las cosas que tienen en común es que ambas relatan una historia de forma secuencial. El orden de lectura también se establece de la misma manera, de izquierda a derecha, de arriba a abajo. La gran diferencia que tienen es su utilidad. La historieta es un producto terminado. En cambio, el storyboard es una herramienta que se utiliza en el proceso de armado de un audiovisual, es decir, en la preproducción audiovisual. Y por esto mismo es que en general solo circula dentro del equipo de trabajo, no se publica como producto. Se utiliza para poder esbozar una guía visual de cómo va a ser nuestra producción. Antes de llegar al storyboard hay procesos que ya se realizaron, como lo es la escritura del guión y todo lo que eso conlleva, construcción de personaje, elección de escenarios, relato, etc. Lo único que necesitamos para hacer un storyboard es un lápiz y un papel. Aunque hay personas que al profesionalizarse lo realizan a través de programas de computadora específicos, no importa con qué lo hagas, lo importante es que el equipo lo entienda. Los dibujos de cada cuadro representan los fotogramas más importantes de nuestra historia audiovisual. Y debajo de cada imagen hay sugerencias técnicas sobre los movimientos, posición y angulación de cámara, sonidos o lo que consideren necesario. El storyboard se realiza generalmente por la directora o director y el asistente de dirección. No solo sirve para poder bajar en papel las ideas de nuestra cabeza y ordenarlas, sino también para poder comunicarse con el resto del equipo. Y se puede utilizar para vender la idea a convocatorias, inversores, clientes, en el caso de la publicidad o videoclip, etc. Esta herramienta presenta bocetos de cómo se vería nuestra producción, y es por eso que a la hora del rodaje puede modificarse alguna de sus sugerencias escritas y es la directora o director quien lo decide. En el storyboard se detallan el número de escena, el número de plano, una breve descripción del sonido y de movimientos o angulaciones de cámara, y se puede sugerir el tipo de transición para el montaje o lo que consideren relevante. Pero lo importante es que sea una herramienta que sirva de guía para que el equipo de trabajo pueda comprender mejor la idea y trabajar en conjunto. Así que no hace falta que sea tan estructurado. En el tamaño de las viñetas se tiene que tener en cuenta la proporción que va a tener nuestra producción final. Puede ser formato tipo película o televisión, que es más bien horizontal, y en el caso de las redes suele ser vertical como para historias o reels o cuadrado. ¿Sabías que el cineasta francés Georges Méliès, reconocido en la historia del cine por la creación y popularización de técnicas de efectos especiales a inicios del siglo XX, es a quien se lo considera el creador del storyboard? Aunque su forma más práctica y estandarizada, como la conocemos al día de hoy, fue desarrollada por el guionista y animador Webb Smith, que trabajaba en el estudio de Walt Disney a comienzos de los años 30.
Luego, en la década de los 40, se popularizó el uso de esta herramienta en la producción de películas y videos. Ahora nos vamos a un corte y al regreso vamos a conversar con Jere Pantanali, un cineasta de la provincia de La Pampa. Así que quédense cerquita, que ahí volvemos. Aquí volvemos con más Rincón Audiovisual. Ahora llegó el momento de hablar con Jere Pantanali, un cineasta de Santa Rosa. Jere, ¿cómo te autodefinís en lo audiovisual? En lo profesional me autodefino lisa y llanamente cineasta, que es por lo cual me formé, estudié y a la hora de trabajar, por más que no esté haciendo específicamente cine, siempre tengo muy presente principios del lenguaje cinematográficos. Ya sea desde la puesta en escena, el montaje, inclusive buscar los raccords de iluminación y el hecho mismo de estar desarrollando un relato a través de imágenes. Eso siempre lo tengo presente, por eso creo que me considero ante todo un cineasta. ¿Cómo ha sido tu acercamiento al audiovisual y tu trayectoria? Yo empecé desde muy pequeño en el teatro y empecé a escribir obras de teatro. Después, bueno, llegué a Buenos Aires, entré en esa dinámica de la dirección de teatro que no me hallé, por suerte, porque a partir de ahí empecé a descubrir internamente que lo que estaba buscando tenía que ver con las imágenes, con el cine. Y tal vez sin querer queriendo todo ese proceso que tuve antes de llegar al cine me sirvió muchísimo después a la hora de poder justamente entender el lenguaje y llevar a cabo pequeños cortos como todo el mundo arranca, ¿no?, haciendo cine. Hoy estuvimos hablando sobre storyboard en el bloque 1. ¿Solés utilizarlo? ¿Qué podés decirnos o recomendarnos sobre esta herramienta? Qué buena pregunta. Pasa, el storyboard hay que entenderlo como una herramienta, ¿no? No hay que entenderlo como una cosa, por lo menos lo que veo yo, ¿no? Cada cual tendrá su manera. Pero creo que el storyboard, a veces si lo tomás como una cosa muy dogmática, puede complicar el rodaje. Porque las condiciones en las que uno se presenta en la realidad, a veces no es lo que uno tiene en abstracto en el storyboard. Entonces, creo que sirve como herramienta, como primer acercamiento, pero lo importante es que hay que entender lo que sucede en el rodaje y no hacer que el rodaje funcione como diga el storyboard. De hecho, siempre lo uso. El tema del storyboard es que a veces uno pretende ser un dibujante, cosa que yo no lo soy. Está bueno tener a alguien que sepa dibujo para hacer un storyboard dignamente, ¿no?, que uno pueda ver y entenderlo. Yo trato de, más que nada, cosas geométricas para entender cómo es el encuadre, dónde están ubicados los objetos dentro del encuadre y poner un movimiento de cámara. No me aboco en hacer un buen dibujo, primero porque no lo sé y segundo porque vuelvo al principio. Trato de que en realidad entender las condiciones del rodaje más que buscar plasmar una story en un plano. Jere, ¿qué pensás respecto a la producción audiovisual en nuestra provincia? Creo que estamos en una etapa embrionaria, creo que estamos en una etapa donde se están gestando cosas. Bueno, hace poco empezó la Film Commission, hace un año y moneda que logramos un concurso provincial de cortometrajes. Bueno, el Festival de Pico va por su 7ª edición este año. Creo que estamos todavía en una etapa de que se va formando algo. Nos vamos conociendo entre colegas, eso es importante. Quisiéramos saber sobre tu experiencia dando talleres de cine en la ciudad de Santa Rosa. Siempre la experiencia fue buena en el sentido de que gente que por primera vez se topaba
con la experiencia de poder realizar un pequeño corto, que era la idea, ¿no?, del taller, ¿no? No solamente ver una cuestión teórica, una cuestión de ver cómo funcionan las cosas, sino ponerlas en práctica. Y la experiencia, por suerte, siempre fue buena, ¿no? El hecho de que poder ver gente que se va enamorando de lo que va haciendo y que se pueda llevar a su casa algo que perdura, porque en definitiva se trata de eso, de que perdure, y es un corto realizado por las mismas personas que fueron al taller. Siempre era como el kit básico como para hacer cine, que es una cámara, un trípode y un pequeño micrófono. Sistema simple para grabar. En definitiva, lo que se trataba era tener una primera experiencia, un primer acercamiento, aprender a trabajar en equipo, cómo coordinarse y cómo hacer sobre todo que el proyecto sobreviva, que eso es fundamental, porque cuando uno arranca una idea es de una manera y a medida que la vas poniendo en práctica van surgiendo otras cosas, otras variables a tener en cuenta. Y para mí no es tan importante el equipamiento técnico, sino el grupo. Ahora quisiéramos que nos cuentes sobre el cortometraje El Viaje. Bueno, hace poco, en lo que fue el concurso de cortometraje organizado por la Secretaría de Cultura de la provincia, hicimos un cortometraje, El Viaje, que tenía como una temática central que era la pandemia. Nosotros en ese momento, con quien lo escribí, Cristian Garro, el guión, pensamos, bueno, qué tema tocar de la pandemia. Y había algo que nos conmovía, que era el hecho de que muchas personas terminaban internadas en solitario. Había un trauma ahí, había inclusive la falta de la despedida, si se quiere, en algún punto. Y fuimos por ese lado, pero tratamos de ir de un lado, decir, bueno, cómo lograr lo imposible, que era tener una despedida con ese ser querido. A partir de ahí tuvimos un personaje que pierde a la hija en medio de la pandemia, y en medio de todo eso, en un futuro cercano, aparecían ciertas fármacos ilegales que uno permitía tener ciertos viajes lúcidos hacia interior y poder de ahí de esa manera conectar con la pérdida, en este caso, de la hija. Así que tenía un poco de surrealismo y bueno, tuvimos esa experiencia de poder salir de una idea realista, naturista, para entrar en algo que era un poco más un viaje hacia el interior, ¿no? Que fue un poco el concepto del viaje en este caso. Ya despidiéndonos de este bloque, quisiéramos saber si tenés algún proyecto en proceso o en mente en este momento. En este momento estoy en una etapa de escritura, ¿no? Para mí la realización, desde el lado que me toca a mí, yo veo que el guión, el montaje y la dirección van en un mismo camino. Lo veo como una columna vertebral, ¿no? Creo que para que haya un montaje tiene que haber un buen guión, y para que después termine la dirección funcionando también tienen que estar las otras variables bien ajustadas. Por ahora estoy pensando en una idea que está en pleno desarrollo, de ciencia ficción, de universos paralelos, y que tiene como epicentro el espacio de las rutas pampeanas. Así que la idea es utilizar eso de que ya hay cierta mística con los caminos de la Pampa, sobre todo la ruta del desierto, que a mí siempre tenía como algo interesante por ese lado, y esta cosa de que hay como un bucle de tiempo en algún momento, ¿no? Donde pareciera que no hay nada en ningún lugar, todo llano, y de repente la posibilidad de que ahí empiecen a aparecer carteles como "no se duerma aquí, manténgase despierto". Siempre me pareció como que eso era interesante, sobre todo revisando un poco la historia de la provincia, con lo que significó Bairoleto dando vueltas por acá décadas anteriores, o la misma historia de Calfucurá, con todo lo que era su propio ejército. Creo que hay muchas cosas que se pueden contar en los caminos de la Pampa, y a mí me pareció que era interesante eso, ver por ese lado. Bueno, aquí llegamos al final de este bloque. Te agradecemos mucho, Jere, por compartirnos tu experiencia y tus conocimientos sobre el audiovisual.
Ahora nos vamos a un corte y enseguida seguimos hablando con Jere, quien nos va a recomendar una película, y también les traemos una consigna de la semana para la cual precisan un lápiz y un papel. Así que aprovechen el corte para ir a buscarlo. Bueno, aquí llegamos al último bloque de Rincón Audiovisual. Vamos a continuar charlando con Jere Pantanali, quien nos va a hablar sobre cine y nos va a recomendar una película. Bueno, como recomendación me pareció interesante hablar de José Martínez Suárez, que fue hasta que falleció presidente del Festival Internacional de Mar del Plata, que es un cine argentino pero con mucha influencia neorrealista, y su ópera prima fue El Crack. Y me pareció interesante porque creo que fue una de las primeras películas argentinas, estamos hablando de la década del 50, no recuerdo exactamente el año, que se propuso justamente tomar el paisaje y la cotidianidad urbana como parte del relato. Traducido un poco al español, eso sería poder grabar situaciones que no están predeterminadas por el rodaje, pero incluirlas adentro de la ficción. Eso es lo que sucedía en El Crack, donde había muchas escenas que sucedían en un partido de fútbol, justamente porque se trataba de cómo un futbolista pobre terminaba siendo un gran ídolo de un club por todo su talento y toda su magia. Muchas escenas de las tribunas fueron grabadas en partidos que sucedieron realmente, muchos de ellos en la cancha de San Lorenzo, en el viejo gasómetro, y eso me parece que es interesante también para analizarlo y ver, bueno, cómo llevar adelante un rodaje en medio de todo eso, ¿no? La puesta de cámara y el montaje final dan cuenta de que pareciera que fuese todo, estuviese todo articulado, pero en realidad fue justamente algo sumamente neorrealista en todos sus términos, y por eso la recomiendo. Lo que me llamó la atención de la película fue la temática. Creo que hablar del fútbol, no del juego en sí, sino de lo que hay alrededor, de cierta corrupción, cierta explotación del futbolista, de cómo se domina las masas a través de un partido. Hay muchas cosas que van dando vuelta y que me parece interesante, sobre todo porque es una película de la década del 50, que comparado a todo lo que ha sucedido en el fútbol y por ahí sucede hoy, pareciera un juego inocente en aquel momento, pero ya se planteaba cierta tendencia a la corrupción y a cierta desvalorización humana del futbolista, lo cual por eso la elijo, entre otras cosas. Muchas gracias, Jere, por tu recomendación. Les contamos que El Crack está disponible en YouTube para verla de forma gratuita, así que esperamos que todos puedan disfrutarla. Retomando el concepto de storyboard, el cual aprendimos en el bloque 1, quisiéramos saber si conoces a alguna directora que lo haya usado o que lo suela usar para la grabación de sus películas. Un director de cine que fue uno de los grandes autores de mitad del siglo XX, más o menos en adelante, fue Alfred Hitchcock. Él tenía una tendencia a lo que se llama el guión de hierro, es decir, que toda la planificación que tenía él en su cabeza y que después obviamente se trasladaba al guión técnico y sobre todo el storyboard, después en el rodaje se cumplía tal cual. Por lo que poco que yo sé, digamos, de su vida anterior a ser director de cine, él estudió mucho dibujo. Eso creo que también ayuda mucho a la hora del storyboard. El dibujo ya a ese nivel de detalle y ser tan esquemático como lo tiene él, me parece que justamente el storyboard tal vez era más importante que el guión técnico. Está bien que Hitchcock siempre fue un cineasta, por lo menos lo que yo recuerdo de sus grandes películas, todo cine de estudio, ¿no? De set, donde se prepara todo tal cual es. Inclusive la escena de Psicosis del baño que aparece con la cuchilla, ese baño fue recreado dentro de un set. Y ahí se ve justamente esta cosa de la planificación, ¿no? Donde tal vez si uno tomara las dimensiones reales de un tiro de cámara, hay ciertos momentos donde vos decís, bueno, esto en el baño no entra la cámara,
pero sacando un poco eso y suspender un poco la cuestión técnica y entrar en la historia, ahí te ves que justamente el montaje de toda esa escena tiene mucho que ver en una cuestión bien gráfica que él tenía con el storyboard. Así que me parece que es uno de los grandes ejemplos de cómo utilizar el storyboard. Jere, ¿qué opinás? ¿Se puede aprender a hacer cine viendo películas? Creo que para aprender cine el primer paso es ver películas, es fundamental. Quentin Tarantino decía eso, de hecho él antes de ser director de cine primero trabajó en videoclub y se la pasó viendo películas. Werner Herzog también venía de ese palo, ¿no? de aprender desde la misma experiencia como espectador. Yo creo que eso es fundamental. Inclusive creo que es mucho más importante ir al cine para entender las dimensiones de imagen, la dimensión del sonido. Yo creo que ahí hay muchas cosas que ayudan inclusive a entender el lenguaje. Creo que el factor fundamental en toda la película no solamente hacerla, sino llegarle a un espectador. Entonces ahí creo que ponerse primero en el rol de espectador para después ir a la hora de la cocina de una película me parece que es fundamental. Hoy vamos a proponerles que hagan su propio storyboard. Primero que nada, lo que se necesita es una historia para narrar de forma audiovisual. Puede ser una historia que ya tienen en mente, algún cuento o relato que les guste e incluso una historieta. Para empezar, sugerimos que sea un relato corto o que seleccionemos un fragmento corto del mismo. Vamos a utilizar de ejemplo un cuento popular como La Caperucita Roja. Nos podemos centrar en la parte del cuento de cuando la niña va por el bosque y se encuentra con el lobo. Como vimos al comienzo del programa, el storyboard tiene en cada cuadro una representación de cómo queremos que se vea la imagen que representa el momento de nuestra historia. Por esto mismo es que vamos a seleccionar de nuestra historia cuáles serían los momentos claves. De este fragmento del cuento podemos seleccionar como momentos clave Caperucita saliendo de su casa, Caperucita entrando al bosque, Caperucita encontrándose con el lobo. De cada uno de estos momentos que seleccionamos, podemos dibujar uno o dos planos que lo representen. Para empezar a dibujar, vamos a necesitar una plantilla de storyboard, que podemos descargarla de internet o podemos hacerla nosotros. Lo importante es hacer cuadros del mismo tamaño, con espacio en un costado o por debajo para escribir un pequeño texto. Al lado de cada cuadro le vamos a poner número, que es para definir el orden. Luego vamos a anotar en el espacio que dejamos al lado de cada cuadro los momentos que definimos como clave. Todo en lo posible con lápiz, así podemos corregir en caso que cambiemos de opinión. En el cuadro vacío vamos a dibujar cómo nos imaginamos que se va a ver ese momento clave de la historia. Si queremos mostrar algún detalle, si queremos que solo se vea un paisaje, un personaje completo, dos, entre múltiples variables que existen para representar una historia. Luego podemos escribir debajo de cada cuadro alguna especificación que nos parezca relevante. Por ejemplo, puede ser que en el plano que Caperucita camine por el bosque, se escuche el sonido de un arbusto moviéndose, anticipando la aparición del lobo. Y listo, ahí ya tendrías tu primer storyboard. Si te animaste a hacerlo, no dudes en compartirlo a nuestro Instagram, rincón.audiovisual, al cual también nos pueden escribir por cualquier duda o consulta que les surja. Bueno, aquí llegamos al final de este programa. Esperamos que hayan aprendido y que lo hayan disfrutado. Hoy aprendimos sobre storyboard, conversamos con Jere Pantanali, que nos habló un poco sobre cine y sobre la película El Crack. Esperamos verles en la próxima edición de Rincón Audiovisual.